Hola, muy buenos días. Sean bienvenidos nuevamente a su canal Cocina con Graciela y sus recuerdos. Miren, ya están listas las semitas para la Semana Santa. Miren qué delicia. Esta es la receta que traigo a compartirles este día. Espero les guste. Quiero que me acompañen a la preparación para que las preparemos juntos. Pero antes, quiero recordarles, no olviden suscribirse a mi canal. Activen la campanita cuando se suscriban y compartan mis recetas para que este canal siga creciendo. Y ahora sí, vámonos a la preparación. Y para la preparación de las semitas vamos a necesitar lo que son 2 clases de harina. Harina de arroz y harina de todo uso. Con lo primero que voy a iniciar, voy a darle los ingredientes para la primera masa que vamos a preparar, que es con la harina de todo uso. Tengo la cantidad de 2 tazas de harina de todo uso. Acá la conocemos como all purpose. 4 huevos a temperatura ambiente, media taza de azúcar, media cucharada de levadura, media cucharada de polvo para hornear, Royal, una barra de margarina de 4 onzas a temperatura ambiente, una pizca de sal, media cucharadita de canela en polvo y iniciamos a la preparación. Voy a agregar acá la harina de todo uso. Le vamos a hacer así un pequeño orificio formando como un volcancito. Voy a agregar la levadura, la pizca de sal se la voy a poner por la orilla. Le voy a agregar el azúcar, el polvo para hornear, Royal. Le agregamos la canela, la margarina y también de una vez le vamos a agregar los huevos. Y ahora con sus manos bien limpias va a iniciar a mezclar todo para integrarle bien todo a nuestra masa, a nuestra harina. La razón que iniciamos primero con esta masa de la harina de todo uso es porque esta es la que va a llevar el crecimiento para las semitas. Es la masa que va adentro de las semitas. Esta receta es bien fácil de preparar. Algo que le quiero decir, si usted no quiere usar canela en polvo, usted lo que puede hacer, poner una raja de canela con un poquito de agua y ponerla en la estufa hasta que la canela despida su aroma y su sabor. Aquí lo estamos haciendo con una mano, pero cuando luego usted ya sienta que es difícil amasarlo con una mano, vamos a ponerla en nuestra mesa de trabajo e iniciar a amasarla con las 2 manos. Y mire, ahora como ya no podemos amasarla bien con una mano, vamos a ponerla en la mesa de trabajo para poder amasarla bien. Voy a espolvorear un poquitito de harina. Algo que le recomiendo, siempre tenga a la mano un poquito de harina, así seca, para que usted pueda usarla en el momento si usted siente que está muy aguada la masa. Ahora la ponemos aquí y la amasamos con nuestras 2 manos. Esta masa para semita no es necesario amasarla mucho. Y mire, ya la tenemos. Ahora la vamos a reservar y vamos a iniciar a preparar la otra masa, que es con la harina de arroz. Para preparar la masa de arroz para las semitas, tengo acá la cantidad de 4 tazas de harina de arroz, una taza de azúcar regular, una cucharada de polvo para hornear, Royal, 8 huevos, 8 onzas de margarina a temperatura ambiente. También puede usar manteca vegetal, media cucharadita de canela en polvo, 1/3 de cucharadita de esencia de vainilla. Y ahora vamos a iniciar. Voy a vertir acá la harina de arroz. Vamos a hacerle así un pequeño orificio. Le voy a agregar el polvo para hornear, Royal, la canela en polvo. Lo mezclamos un poco. Ahora le vuelvo a abrir otro pequeño orificio y agrego la margarina, los huevos y por último la vainilla.
Voy a mezclar un poco así con la batidora de mano. Y ahora con mi mano bien limpia voy a iniciar a amasarla. Las cantidades nos van a salir perfectas. 4 tazas de harina de arroz, 8 huevos y las 8 onzas de margarina. O sea, 2 barritas de margarina, cada una de 4 onzas. Algo que le quiero decir, si usted siente que está muy aguada la harina, agréguele un poquitito de harina de todo uso para ayudarle a que esa consistencia nos quede perfecta para poder hacer nuestras semitas. Lo que yo voy a hacer ahora, voy a espolvorear un poquito de harina en mi mesa de trabajo y la voy a terminar de amasar. Y ahora seguimos. No necesitamos amasarla tanto. Y mire, ya la tenemos lista. Ya está. Ya podemos formar, miren, hacer así, estirarla para poder formar nuestras semitas. Ya tenemos acá las 2 clases de masa, la masa de arroz y la masa que preparamos con la harina de todo uso. Ahora iniciamos a formar las semitas. Yo voy a usar lo que es una bolsa de estas plásticas para ayudarme. Tengo acá lo que es la harina de arroz. Las vamos a hacer grandecitas. Voy a formar así, como una tortillita así. Las vamos a preparar así como mi abuela las hacía. Tengo una cantidad de la masa de harina de todo uso. Es menos de la cantidad que usted toma para hacer la tortilla acá de arroz. Se la ponemos en el centro, así. Y ahora, mire, la doblamos así. Así. La va usted alargando con sus manitos, mire. Ahí. La tiene ya bien selladita. Y arriba. Mire, aquí está, donde la cerramos. Ahora usted, cuando usted la vaya a poner en la bandeja, la va a poner así, para abajo con esto. Así es que lo que voy a hacer ahora, la voy a poner en azúcar. Tengo acá una cantidad de azúcar así que reservé. La pongo así, mire, y ahí está. Ahora la ponemos en la bandeja que la vamos a llevar al horno. Ya la tengo acá. Le rocié un poco con spray de cocina y luego le puse el papel que es especial para hornear, que usamos cuando hacemos galletas. La voy a poner así, mire, así, porque aquí va a crecer un poco cuando la estemos horneando. Así es que así la vamos a seguir poniendo. Y vamos a hacer otra. Mire, tengo acá la cantidad de la masa de arroz. Le voy a mostrar la cantidad que le ponemos en el centro a la semita. Esta es la masa que va preparada con harina de todo uso. Y esta con harina de arroz. Esta es más pequeña. Mire la diferencia. Es, digamos, la mitad de esta cantidad que usted le va a poner en el centro a la semita. Porque esta masa tiene crecimiento. Es la que lleva levadura. Y va preparada con la harina de todo uso, la que le nombramos all purpose. Y ahora vengo y hago así, haciendo como una tortillita. Mire, la extendemos. Ahora usted viene y le pone la otra clase de masa. La cierra así. Mire, a sellarla.
Viene con sus deditos, con sus manos y le hace una puntita. Así, miren. Estoy tratando de explicárselo bien para que en el momento que usted las prepare se le haga más fácil. Ya la tiene. La sellamos de aquí. Ahora le vamos a poner el azúcar a este lado, porque cuando la ponemos en la bandeja la vamos a poner así. Ahora venimos y le ponemos el azúcar y ahí está. Miren, así vamos a seguir haciéndolas. Cuando ya las tenga listas, yo se las voy a mostrar. Y miren, ya las tenemos. Me salieron la cantidad de 22 semitas. Y vieron la cantidad de harina con 4 tazas de harina de arroz y 2 tazas de harina de todo uso. Ahora las vamos a poner en el horno. Las vamos a llevar a 350 grados Fahrenheit, que son 180 grados centígrados. Yo les voy a decir la cantidad de tiempo que se llevan en el horno. Ahora, después de 35 minutos, vamos a chequear cómo están nuestras semitas. Miren esa delicia. Ya están listas. Las vamos a sacar del horno. Y miren, ya las tenemos listas para ponerlas en una base. Esto es una delicia de semitas. Y son una delicia para que usted pueda tener ahí su pan, sus semitas por la mañana, para que usted pueda acompañarlas con un cafecito antes de que usted se vaya para su trabajo. Y lo que yo voy a hacer, mire, tengo mi base en donde las vamos a poner. Vamos a ponerlas acá. Y miren, ya las tenemos listas. Listas para que cada quien, el que quiera, pueda servirse una semita. Pero no quiero despedirme sin antes mostrarles lo suaves y deliciosas que están. Miren, usted la parte y mire qué delicia. Están riquísimas. Y vieron lo fácil que es preparar esta receta. Usamos nada más 4 tazas de harina de arroz y 2 tazas de harina de todo uso. Y es una receta que no lleva demasiada azúcar. Lo único que en el momento que usted hace la semita, usted le pone un poquito de azúcar encima antes de llevarla para el horno. Pero la verdad les recomiendo esta receta. Es fácil que usted pueda prepararla y el resultado es delicioso. Y esta fue mi receta de este día para ustedes. Esperando les guste, denme su comentario qué les pareció, si les gustó. Gracias por su tiempo, gracias por estar aquí. Gracias a todos los que se han suscrito a mi canal. Los que no se han podido suscribir, los invito a que se suscriban. Es completamente gratis. Y les prometo que tendremos muchas más recetas para compartirles. Recetas que les van a encantar. Y deseo que se encuentren bien, que tengan un lindo día y recuerden que se les quiere.